Segundo viaje a Jerusalén y ministerio en Galilea. Curación de un enfermo. Después de esto, era la fiesta de los judíos, y subió a Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Bezata, con 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento de las aguas. El ángel de Dios descendía de tiempo en tiempo a la piscina. Se agitaba el agua, y el primero que descendía después de agitarse el agua era curado de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre, enfermo hacía 38 años. Jesús lo vio tendido, y conociendo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curar? El enfermo le respondió: Señor, no tengo un hombre que, al agitarse el agua, me meta en la piscina, y en lo que voy, otro baja antes que yo. Díjole Jesús: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al punto el hombre quedó curado, tomó la camilla y caminaba. Aquel día era sábado. Conflicto con los judíos. Decían entonces los judíos al curado: es sábado y no puedes llevar tu camilla. Él les respondió: el mismo que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Preguntáronle: ¿quién es el hombre que te dijo eso? Pero el curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la multitud que había allí. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido curado. No peques más, para que no te suceda algo peor. Fue el hombre y le dijo a los judíos que lo había curado Jesús, y los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Jesús les respondió: mi Padre sigue obrando, y yo también obro. Por eso principalmente los judíos querían matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La persona y la misión de Jesús. Respondióles entonces Jesús: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada que no lo vea hacer al Padre, y lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo cuanto hace, y le mostrará obras mayores que estas, de suerte que os maravilléis. Pues como el Padre resucita y hace revivir a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo toda potestad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo que el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no es condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en que los muertos escuchan la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, ya que es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, pues llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, y los que hicieron el mal resucitarán para la condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Obcecación de los judíos. Si testificara yo de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Otro es el que testifica de mí, y sé que es verdadero el testimonio que de mí da. Vosotros enviasteis una embajada a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no necesito testimonio de hombre,
Digo estas cosas para que vosotros os salvéis. Juan era la antorcha que arde y luce, y vosotros quisisteis recrearos con su luz por un momento. Mas yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó realizar, las mismas que yo hago, testifican de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su rostro, ni guardáis su palabra, pues no creéis a quien él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que de ellas esperáis tener vida eterna. Ellas testifican de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No acepto gloria humana, pero sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que os glorificáis unos a otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No creáis que os acuso yo ante el Padre. Os acusa Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais en mí, pues él escribió de mí. Mas, si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? La multiplicación de los panes. Después, marchó Jesús al otro lado del mar de Galilea o Tiberíades. Le seguía la multitud, porque veían los prodigios que hacía con los enfermos. Subió Jesús al monte, y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús alzó los ojos y, viendo venir a mucha gente, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coman todos ellos? Decía esto para probarlo, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un poco. Dijo. Entonces uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Dijo Jesús: Hacedlos sentar. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron alrededor de 5.000 hombres. Tomó Jesús los panes, dio gracias y distribuía entre los que estaban sentados cuantos panes quisieron, y los mismo hizo con los peces. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron. De los 5 panes de cebada, 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, viendo el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Y Jesús, dándose cuenta de que se disponían a ir y tomarlo para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Jesús camina sobre las aguas. Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, se pusieron en marcha hacia la otra orilla, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, y Jesús no se había aún juntado con ellos. Un fuerte viento agitaba el mar. Habiendo remado como unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Soy yo, no temáis. Quisieron recogerlo en la barca, y al instante la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. De nuevo la multitud. Al día siguiente, la multitud, que se había quedado a la otra parte del lago, notó que allí había solo una barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, pues éstos se habían ido solos.
Y llegaron a Tiberíades otras barcas desde el sitio donde el Señor había dado gracias y ellos comido el pan. Cuando la gente vio que no estaban allí, ni Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Y encontrándolo al otro lado del lago, le dijeron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Discurso sobre el pan de vida. Contestóles Jesús: En verdad os digo que me buscáis no porque visteis milagros, sino porque comisteis de los panes hasta hartaros. Procuraos, no el alimento que pasa, sino el que dura para la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos para obrar según Dios? Respondióles Jesús: La obra de Dios es creer en quien Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿Qué milagros haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: En verdad os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Dijéronle entonces: Señor, danos siempre de ese pan. Díjoles Jesús: El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ya os dije que me habéis visto, y no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que viene a mí, no lo echaré fuera, pues he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, que nada pierda yo de cuanto él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Pues es voluntad de mi Padre que todo el vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Murmuraban de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo, y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: ¿He bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y acepta su enseñanza, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo quien procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Promesa de la Eucaristía: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Quien come de él, no muere. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Discutían los judíos entre ellos, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Díjoles Jesús: En verdad os digo que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, y yo en él. Como el Padre que me envió, y yo vivo por el Padre, así el que come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que come este pan, vivirá eternamente. Efectos del discurso. Dijo esto enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Pero muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: Esta doctrina es dura. ¿Quién tiene valor para oírla? Conociendo Jesús que murmuraban estos discípulos, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y si vierais subir al Hijo del Hombre donde estaba antes,
El Espíritu es el que vivifica. La carne no aprovecha nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Y añadió, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. La confesión de Pedro, Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis irnos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues éste lo iba a entregar y era uno de los 12.